¿Qué es el Design Thinking? Bienvenidos a este nuevo espacio en el cual vamos a aprender estos conceptos importantes para todo emprendedor o emprendedora. Vamos a empezar entonces el día de hoy definiendo claramente qué es el Design Thinking, ¿ok? Vamos a empezar. Lo primero, la traducción, ¿no? Design Thinking, pensamiento y diseño. Mi inglés no es el mejor, pero la traducción es esa, pensamiento de diseño. ¿Qué significa esto? Para esto, quisiera que retomemos un poquito la historia. ¿Cómo empezó esto de los negocios, de la industria, nuestra historia como tal? Y quisiera que te retomes, que uses tu imaginación y retomes medio la historia y cuando esto empezó a funcionar. Por ejemplo, aquí tienes una fábrica de zapatos muy antigua. Entonces, antes, de repente estamos en un mundo de mucha tecnología, pero antes era mucho más sencillo. Había muchas fábricas, hacía falta zapatos, era una industria creciente, no había mucha exigencia, entonces básicamente el negocio era, pues vamos a fabricar los zapatos para las personas porque los necesitan, nos los están pidiendo y fabrico los zapatos, ¿no? Entonces hago eh, todo el proceso de fabricación, desde crear la plantilla, los moldes, los cortes, ¿no? Ahí puedes ver una cadena, mucha gente trabajando, se producían en cantidad. Y como ya están elaborados, ya están creados, pues lo que toca es venderlos, llevarlos al mercado, llevarlos al público. Y para esto, pues se usaba el diseño, ¿no? Entonces, en el diseño ya uno lo ponía pues bonito, veía dónde ponía cada mensaje, cada palabra, para qué se iba a utilizar, ¿no? Entonces, el diseño normalmente se usaba para esto, ¿no? Que es para la venta, para la publicidad. Y en este caso, el diseño como tal, que es otra rama, o sea, la producción es una cosa, pero el diseño tiene su propia su propia ciencia, su propio trabajo, su propio departamento, ¿no? Entonces, en el diseño uno conoce al público, va investigando, pues, cuál es la necesidad. Yo ya tengo el producto, ya está creado. ¿No? Pensemos en eso, esto ya está creado. Si ya está creado, ahora voy a ver cómo se lo vendo, cómo publicito, cómo hago que más personas les guste esto que ya está creado. Entonces voy a conocer al público y cómo este producto elaborado le puede servir. Y luego voy a entender, en ese proceso voy a entender sus necesidades, qué le sirve, por ejemplo, si es un zapato que está hecho para vestir, de repente para la oficina, y así voy explorando lo que necesita para, según ese diseño, ir midiendo, ¿no? En la publicidad como tal. Entonces veré si le pongo, por ejemplo, ahí vemos que están en un deporte con una camiseta, está de repente sentados para los niños, para el colegio, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, en base a la necesidad se van creando las imágenes, se van creando las frases, ¿no? Fuerte, resistente y suave como esponja, ¿no? Entonces, se va creando todos los mensajes, todas las palabras en función a el estudio eh, de sus necesidades, de cómo van a usar el producto, ¿no? Y obviamente antes de publicar se hacen pequeñas pruebas, pequeños testeos para ver si esto funciona, esto no funciona. Entonces, básicamente el diseño como tal nació así, ¿no? Enfocado mucho en la publicidad. Sin embargo, la industria crece a lo largo de los años, todas las industrias, yo estoy hablando de los zapatos, pero esto se hace de manera general. Entonces ya muchos tienen zapatos, pero son más exigentes, empiezan a querer más fábricas y ya la publicidad ya no es suficiente. O sea, por más que se hace publicidad, ya la exigencia no solamente va por la publicidad, porque muchas veces pasa que la publicidad te llama la atención, pero el producto no te sirve tanto, eres más exigente, el público se vuelve más exigente y ya no tanto para la publicidad. Esto hace que las ventas empiecen a bajar, pero obviamente si las ventas empiezan a bajar, no es que la economía cae, simplemente se reestructura y empiezan a aparecer nuevos conceptos y en este proceso de cambio, ¿no? Se hacen una pregunta, porque obviamente tienen que seguir creciendo, tienen que seguir expandiéndose la industria, los negocios, los grandes empresarios, todo se mueve, entonces no se van a rendir, simplemente empiezan a cuestionarse y a seguir mejorando y adaptándose. Y en ese proceso sale esta pregunta, ¿por qué diseñar al final? ¿No? O sea, si la publicidad está fallando, si ya no es suficiente, ¿por qué diseñamos al final? Entonces ahí es donde empieza el cuestionamiento, ¿por qué solamente pensar en las personas al final? Y como hay tanta competencia, entonces esto medio fuerza que el pensamiento de diseño ya no sea para el final, sino que sea desde el inicio, desde que se
crea el producto, que la experiencia no solo sea en la publicidad, sino sea en los productos como tal. Y esto obviamente mejora la experiencia, mejora la recomendación y por ende las industrias se mantienen de pie. Entonces, este cambio de pensamiento, de forma de pensar, de produzco, luego diseño, no, pero ahora no voy a producir, ahora realmente voy a pensar y voy a diseñar desde el inicio, voy a investigar sus necesidades desde el inicio, desde que yo empiezo a fabricar. Y en ese lapso, ¿no? Uno de los momentos importantes es la aparición de este señor, Tim Brown, que publica en una de las mejores revistas a nivel mundial, Harvard Business Review, este concepto que ya se venía trabajando por muchas otras personas, pero digamos que marca un hito a nivel mundial porque lo hace público, se expande, se da a conocer, entonces es como alguien que ya difunde esta forma de trabajar como tal y le dan una metodología, le dan un nombre, crean toda una industria, tiene un libro y hasta ahora esta empresa que es IDEO sigue funcionando, sigue trabajando, sigue haciendo consultoría, sigue fomentando esto que lo que ha generado es pues que las empresas creen productos que realmente se puedan utilizar, realmente sirvan, porque están creadas desde el usuario, desde el inicio, desde la primera etapa. Entonces no voy a diseñar solo para la publicidad, sino voy a diseñar desde el inicio. Y es así que nace el design thinking o el pensamiento de diseño, el cual tiene fases muy marcadas, ¿no? Que son la de empatizar, en la que básicamente tú conoces, escuchas, te conectas con la gente, ves sus problemas, ves sus necesidades y luego defines, ¿no? Y lo pones en un problema, defines cuál es el problema que quieres resolver, que ellos necesitan, haces toda una lluvia de ideas, ¿no? Pasas la fase de idear, o sea, si ya definí el problema que hay, porque empatizar es simplemente conocer, conectar con la gente. Definir es usar esa información para definir un problema que se puede resolver, que se necesita resolver, y luego ideamos las ideas. Se dan cuenta, no estamos hablando de publicidad, sino estábamos hablando de la creación, porque eso es el design thinking. Diseñar desde la creación, desde el inicio. Todo el negocio, el proyecto, la organización se enfoca en hacer ese proceso. Hago empatía, defino, ideo, prototipo para no sacar algo que de repente no funcione y lo pruebo, ¿no? Entonces, en esa fase, es la primera fase, obviamente, de un negocio y cuando esto ya pasó, pues ya sale al mercado, se comercializa, porque al empatizar ya resuelve el problema de alguien, al idear se ha visto varias opciones, el prototipar hace que se dé una vista previa y el probar hace que se evalúe y según ese ciclo de idas y venidas constantes, si tiene un producto que finalmente es aceptado por las personas. Entonces, esto ha sido un gran cambio porque ha permitido que muchas organizaciones puedan innovar y puedan crear productos que, repito, están diseñados desde el inicio. Eso es Design Thinking. Cuéntame tú si tienes alguna experiencia, qué más le podrías agregar, qué crees tú que es Design Thinking, lo has experimentado alguna vez, lo has conocido, déjame en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.